Gracias por estar en sintonía de estas lecciones en las que estamos aprendiendo cómo Dios quiere cuidarnos de las artimañas del enemigo. En esta lección que estamos hablando sobre desenmascarar el espiritismo, hoy nos tocará hablar sobre la muerte en el Antiguo Testamento. Ya ayer se introducía un poquito este tema, pero hoy vamos a hablar sobre qué enseña la Biblia en el Antiguo Testamento. El día de mañana hablaremos sobre el Nuevo Testamento, pero qué ha enseñado la Biblia consistentemente respecto a esto que, como bien decía nuestro pastor el día de ayer, nos afecta muchísimo y realmente todos hemos experimentado esta situación en la que nos vemos ante la pregunta de qué sucede con mis seres queridos ahora que han muerto. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude para el estudio de este día. Querido Padre, venimos ante tu presencia pidiendo que nos des un corazón sensible a tu voz, porque es un tema que realmente nos afecta de manera muy fuerte en el aspecto emocional, pero queremos entregarte nuestras emociones para que tú las dirijas y nos des la esperanza que hay en la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siendo que tenemos una gran carga cultural, yo decía eso el día de ayer, e histórica, que nos ha hecho pensar que sí, después de la muerte debe suceder algo, porque no puede ser que aquí sea el fin. Eso es lo que nosotros pensamos y eso es lo que nos ha llevado a formular todas esas teorías de que existe algo consciente. Y considerando esas dos opciones que usted nos presentaba, de o creer lo que dice la Biblia sobre el estado inconsciente de los que mueren, o pensar que sale algo después de que el cuerpo ha muerto, la pregunta es, ¿acaso no se ha extraído de la Biblia esa misma enseñanza? Algunos podrían decir, pero si yo lo que creo, también lo he visto en la Biblia. Y tal vez habría que ver qué es lo que estaba queriendo decir el autor y dar alguna explicación, y lo que va a resultar es que sí, hay algo que se desprende de nosotros después de la muerte, pero en realidad, ¿qué dice la Biblia sobre lo que sucede cuando nosotros morimos? Muy bien, yo creo que es una mala interpretación cuando alguien dice, bueno, yo lo conseguí en la Biblia porque yo puedo hacer decir a un documento algo que yo quiero que diga. Pasa claro. En muchos ámbitos, puede estar ahí un texto escrito, una señal, una indicación, pero siempre hay alguien que quiere hacer algo diferente y usa ese mismo texto para llegar a otra conclusión, pero las cosas tienen un sentido. Y es el sentido correcto. Ahora bien, Dios no puede contradecirse. Y es bien interesante, hermano Gerson, que en la Biblia nosotros no encontramos ninguna evidencia de que el ser humano tiene, porque vayamos a la base, a la raíz, no encontramos ninguna evidencia de que el ser humano tiene un alma o un espíritu que sea inmortal. Se ve que esta expresión alma o espíritu se usa en toda la Biblia unas 1600 veces, wow, pero nunca está unida a la palabra inmortal. Nunca, no hay una. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de leer la Biblia toda, nos damos cuenta, no hay, nunca están unidas esas dos expresiones, alma inmortal. Esa es una frase que se ha fabricado, que se ha inventado, no está en la Biblia. De ahí partimos. Entonces, de hecho, cuando la Biblia menciona que cómo llegó a la existencia el ser humano, ahí nosotros notamos bien claramente en Génesis, el capítulo número 2, ahí tenemos el relato cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, pero no pasaba nada. Estaba el muñeco, vamos a decirlo en esa frase, porque no tenía vida. Pero Dios sopló en su nariz el aliento de vida. ¿Qué es eso? Es el aliento, ha sido llamado el aliento vital, lo menciona Job en su libro, y esto es lo que ya trajo para el hombre, y dice, el hombre llegó a ser un alma viviente, o sea, un ser viviente. Noten, ¿hasta cuándo llegó? No dice que Dios le puso un alma, no, dice, el hombre llegó a ser un ser viviente, una persona viviente, un alma viviente, si lo quieren traducir como lo han traducido en algunas Biblias, está bien, pero solo hasta que esas dos cosas se unieron. Sí. Ese es el testimonio de la palabra de Dios. Quiere decir que cuando esas dos cosas están separadas, el aliento de la vida que da Dios y el
cuerpo, la materia orgánica, cuando esas dos cosas se separan, simplemente no hay vida, no existe una persona como tal, como somos en este momento, no existe. Desde el momento que estas dos cosas se separaron, el aliento de vida con el cuerpo, ahí ya no está la persona que conocíamos, porque la persona que nosotros conocemos, y yo creo que todos nosotros hemos experimentado, digo esto, que hemos pasado por la muerte de un familiar, sabemos, no, ya no es la persona que conocimos, porque estas dos cosas han sido separadas. Ahora, pastor, bueno, quiero leer primero unos textos y quizá luego hacerle una pregunta sobre un pasaje que habla de la separación de estos elementos y que algunos han querido interpretar diciendo, no, pero ahí está diciendo que sí pasa algo. Pero ya volveremos a eso. Primero, me llama mucho la atención lo que dice el Salmo capítulo 6 y a qué equipara la muerte el salmista. En el Salmo capítulo 6, el versículo 5, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera, para que también lo podamos corroborar en nuestras Biblias. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Y luego, cuando avanzamos siempre en el libro de los Salmos, al Salmo 115, va a reflejar un poquito la misma idea del Salmo 6, pero dice de la siguiente manera, en el Salmo 115, el versículo 17. Dice así, no alabarán los muertos, ni cuantos descienden al silencio. Aquí equipara la muerte con silencio. Y cuando vamos a Reyes, al primero de Reyes, hablando de la muerte del gran rey David, nos encontramos con una expresión muy interesante, pastor, y quiero que podamos analizar esa expresión. No es la única vez que aparece, pero en Primera de Reyes capítulo 2, o Primero de Reyes capítulo 2, en el verso 10, dice así, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Primero, con estos pasajes que hemos leído acá, pastor, la pregunta es, ¿cómo considera la Biblia la muerte y por qué cuando la considera dice que es como dormir? Es una expresión que no aparecerá solo en este texto, sino que aparece varias veces. E incluso la señala en los Salmos de manera poética como el silencio. Es correcto. Creo que antes de responder a esa pregunta de la muerte, como dormir o como un sueño, los primeros versículos que leímos del libro de los Salmos tienen ahí un mensaje directo. Y yo siempre he notado cuando uno lee los Salmos, uno se da cuenta que los salmistas o el salmista, una de las cosas que le pedía a Dios para que lo sanara o para que lo librara de una muerte inminente por sus enemigos, lo que decía es, mira Señor, es que si me muero ya no te voy a alabar. Sí. Entonces tú quieres que yo te alabe, pues dame vida. Ahora, si una persona al morir porque ha sido buena se va para el cielo y allá está alabando al Señor, entonces, ¿por qué no decían eso los salmistas? Bueno, Señor, mira, si me libras está bien, si no me libras, pues allá en el cielo seguimos alabándote. No, nunca está ese testimonio. De paso, el hecho de decir cuando una persona muere, allá está en el cielo, ya otro ángel en el cielo, el hecho de decir esas cosas suena tal vez en el momento del dolor, suena muy bien, muy reconfortante de pensar, bueno, esta persona que falleció tiene un espíritu que está consciente, porque el cuerpo lo estamos viendo ahí, pero tiene un espíritu que está consciente y puede sonar como algún tipo de alivio. Pero por otro lado, hermano Gerson, yo he notado que si eso realmente lo creen las personas que lo dicen, no le tendrían miedo o no estarían con problemas de decir, bueno, yo me muero, tomo, sigo en el cielo. Claro. Pero no, siempre hay un temor a la muerte, por lo que mencionábamos en la introducción esta semana, porque sabemos que es el fin de todo. No estamos pensando, no, ahí en el cielo voy a seguir alabando al Señor si yo me muero. No, siempre hay un temor. Si fuera contrario, Dios lo hubiera dicho, pero la Biblia hace bien claro que si vamos a alabar a Dios, tiene que ser acá. Vivos. No hay aquí mientras estamos en la tierra, mientras estamos
vivos, tiene que ser aquí y ahora, mientras está unido al cuerpo con el aliento de vida. Pero ahora bien, hay varias expresiones en el Antiguo Testamento que dicen, David durmió con su padre. De paso, esta era una expresión que era común en esa época, porque se repite con varios que murieron, pero dice durmió, se refiere a un sueño. ¿Y por qué dice durmió con sus padres? Significa que murió y fue puesto en el lugar donde también habían sido puestos sus padres. Pero aquí entonces viene la noción de la muerte como un sueño. ¿Por qué? Porque en el sueño nosotros dejamos nuestras actividades, ahí ya lo leímos en Eclesiastés, porque mientras estamos durmiendo, nosotros nos separamos de las cosas que hacemos. Claro. Cuando dormimos, lo hacemos con la esperanza que vamos a volver a levantarnos, vamos a despertar y vamos a reanudar las actividades. Por todas esas razones y más, la Biblia compara entonces la muerte a un sueño, a dormir, porque es una interrupción, pero con la esperanza de continuar, de volver a continuar cuando venga el despertar. Y por eso efectivamente la muerte como sueño llegó a representar el plan de Dios, que no lo hemos mencionado todavía en este momento, después de la muerte, para regresar a la vida. Y entonces Dios ha ideado la resurrección, que es la vuelta a la vida de una persona que está durmiendo, que está descansando o que ha muerto, para decirlo en palabras más prácticas. ¿Y sabe quién hizo una expresión bien clara de este concepto? Fue Jesús. Cuando en San Juan 11 tenemos, cuando fue a resucitar a Lázaro, él dijo, bueno, vamos a ver a Lázaro que duerme. Y lo dice, si duerme, pues ahí nos unimos con él. Y Jesús, ha muerto. No, entonces, bueno, ya vieron que se trataba de otra cosa. Jesús tuvo que decirles claramente, el Lázaro ha muerto, pero primero dijo, duerme. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque él sabía lo que estaba por hacer. Simbólicamente despertarlo de su sueño, o sea, resucitarlo, volver a traerlo a la vida. Ese es el plan de Dios ante la muerte, y por esa razón es que es comparada como un sueño, y especialmente esta imagen ha llegado a ser usada para aquellos que han muerto creyendo en Cristo Jesús. Amén, amén. Y sí, descansar en el Señor, lo decimos, dormir en el Señor. ¿Qué es eso? Justamente esperar, tener la esperanza de la segunda venida de Jesús y la resurrección, de lo que hablaremos un poco más en detalle mañana, que abordaremos el tema del Nuevo Testamento y también este tema. Pero hoy, pastor, para terminar, quisiera hacerle esta pregunta es una pregunta que admito puede resultar un poco difícil desde la perspectiva de la cosmovisión general del mundo, aunque cuando tenemos la cosmovisión bíblica se resuelve mucho más fácil de lo que imaginamos, que está en Eclesiastés. Este es un texto muy interesante, Eclesiastés 12:7, hablando de la reversión de la que hablaba nuestro pastor al decirnos cómo se formó la vida. Ahora dice Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este texto ha sido usado por algunas personas para decir, ven, ahí está la prueba, hay un espíritu que vuelve a Dios. Pero entendiendo lo que ya vimos que la Biblia nos menciona, que la muerte es como un sueño porque se tiene la esperanza de la vuelta a la vida y que nadie está alabando a Dios en el cielo y nadie está en el cielo una vez que muere, así que muere y sale algo que se va al cielo consciente. ¿Cómo deberíamos entender este pasaje? Muy bien, creo que la Biblia se explica sola, hermano Gerson, y aquí nosotros voy a responderlo de dos maneras. Regresemos a la creación, como Dios hizo al hombre. Dice, y sopló en su nariz, o sea, puso un espíritu. A eso se refiere, el aliento vital, el aliento de vida. Eso se representa ahora como que vuelve a Dios porque queda con Dios, porque Dios fue que lo dio. Eso es la simple expresión. Pero ¿sabe que ahí mismo, en el libro de Eclesiastés, nosotros tenemos que Salomón escribió también que tiene un espíritu de vida, tanto los hombres
como los animales. Sí, sí. Noten esto, ustedes bien importante. O sea, porque ahí se está refiriendo no a un espíritu que piensa por sí mismo como espíritu, sino se está refiriendo a ese soplo de vida, ese aliento de vida, lo tienen tanto los hombres como los animales. Entonces, de esa manera se responde a qué se refiere cuando dice que el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. ¿Y dónde sabemos quién lo dio y cómo lo dio? Cuando vamos a Génesis, el capítulo 2, ahí dice, sopló en su nariz aliento de vida. El hombre llegó a ser un ser viviente. No dice, y Dios puso en el hombre un alma viviente. No, un espíritu viviente. No. Vean que, por eso yo lo vuelvo a repetir, claro. La Biblia se explica sola, no se contradice. Es el aliento de vida o es el aliento vital, el espíritu que Dios puso en el ser humano. Incluso con esto, ¿cómo nosotros, por qué hacemos esa equivalencia? Que alguien diga, bueno, ¿cómo el espíritu que está en el hombre también está en los animales? Cuando estudiamos estas palabritas, nosotros no hemos hecho uso de este recurso aquí en la lección, claro. Pues queremos hacerlo más práctico, de las palabras hebreas que se usan para espíritu, son las mismas palabras. De esa manera, cuando vamos también a Génesis, vemos son las mismas palabras, está hablando de lo mismo. Por eso podemos hacer una comparación y pues no valemos de eso. A veces en español puede haber alguna variación, por eso vemos los idiomas originales, pero no hace falta. Ahí lo dice claramente, usted puede examinarlo en su Biblia y creo que es entendible. Muy bien, excelente, definitivamente sí. Ahora, la razón por la que hacía esta pregunta es justamente por una cita que quiero leer ya para que nuestro pastor pueda hacer la conclusión del tema de hoy. Y esta cita aparece en El Conflicto de los Siglos, este libro que usted puede leer también y que nos habla de por qué es tan peligroso cuando creemos en estas fábulas, no hay otra forma de llamarla, en las que hay algo que se desprende de nosotros cuando morimos. Y dice acá, muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de afecto y dolor y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Y aunque sé que la expresión es bastante fuerte, pastor, ¿cómo nosotros podemos apreciar la verdad bíblica de tal manera que cuando eso suceda, y si nos llegara a suceder, o si le ha sucedido a alguien, esté seguro que puede hacerle frente a esto con la palabra de Dios? Bueno, creo que ahora entra más claro lo que dijimos, o se hace más claro lo que dijimos al principio. Ok, solo hay dos visiones que sucede ante la muerte. Una es creer lo que la Biblia dice, que hemos estado mencionando, se acabó todo, la conciencia, actividad, lo que sea, no hay ningún espíritu inmortal por ahí que ande en el aire consciente, no existe. O aceptamos que la persona, el cuerpo quedó ahí en la tierra, pero que sí hay un espíritu consciente y que existe algo más. Ahora, si nosotros aceptamos la visión que la Biblia dice, la primera, quiere decir que la segunda, si se apareció un espíritu, ¿quién fue? ¿Y qué dijo? Y sabe que esto lleva un elemento, el elemento de algo sobrenatural, y eso llama la atención del ser humano. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este momento yo veo que su Biblia tiene ahí una imagen de, tal vez, para mostrarlo, tiene una imagen aquí de una silueta, de un león? ¿Qué pasaría si nosotros estamos aquí y de repente esto comienza a mover la boca y escuchamos un rugido de león? Y uno dice, pero es un dibujo, eso es algo sobrenatural. Claro. Nos asustaríamos y pensaríamos, aquí hay algo, hay un misterio. Pues Satanás se ha valido de eso, de que un espíritu apareció, un familiar, alguien conocido, o alguien que no conocemos, pero que dice, mire, estoy aquí y vimos que se movió la sombra y esto, y habló y hubo un sonido. A mí una vez me estaban
invitando, al final ya no pude ir, pero recuerdo que casi iniciando el ministerio, alguien me dijo, pastor, hay una persona no puede dormir, no era miembro de la iglesia adventista, era de otra confesión, y todas las noches se le aparece un familiar que falleció. Wow. Y le habla. Al final, por alguna razón, no se pudo dar la visita con la persona, pero ese es el punto. Si aceptamos la visión bíblica, entonces la pregunta es quién es el que se aparece y habla. Y Satanás va a aprovechar esa situación de admiración, de algo sobrenatural, de fascinación, porque entonces cuando supuestos espíritus de personas que han muerto y aparezcan y hablen, van a dar mensajes contrarios a lo que Dios dice. Ahí es donde Él aprovecha esto. Al final, ese es el problema que tenemos, que no podemos permanecer neutros en un tema como estos, o no podemos permanecer impávidos, o sea, tranquilos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos que entender que Satanás ha usado, y por eso en la Biblia cuando vemos el Antiguo Testamento, muy claro, sí, Dios condenaba consultar a los muertos, adivinación, espíritu, porque quien está detrás de eso es el enemigo de Dios. No es ni siquiera el espíritu no es ni siquiera esas personas que fallecieron, porque sabemos que ya no están. Así que creo que esa es la razón por la que tenemos que decir estas cosas bien claramente, para evitar ser engañados por el enemigo de Dios. Así es. Pastor, ore por nosotros por esto, para que a medida que vamos estudiando la Biblia, podamos reconocer que Dios tiene un plan. Y de hecho mañana bueno, nuestro pastor ya nos lo adelantó hablando de la resurrección, y mañana vamos a ver cómo el Nuevo Testamento confirma esto, y si creemos en ese plan, estamos seguros. Amén. Padre, en este momento, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Hay mucho que queremos conocer, pero sin embargo tu palabra nos tiene un mensaje claro para nosotros en estos días. Ayúdanos, Señor, para aceptarlo, y si de alguna manera hemos estado expuestos a los peligros, las acechanzas del enemigo, ayúdanos, Señor, para poder saturar nuestra mente con tu palabra, que es la única guía segura para hacer frente al mal. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.